esta hora? Amén. Es hermoso estar en el lugar donde el Señor nos reúne. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio que hemos estado desarrollando acerca de los días de Noé. Hoy nos toca la lección número 3. Y la pregunta que dejamos hace 15 días es: ¿cómo los Nefilim volvieron a aparecer después del diluvio? Amén. En Génesis se nos habla de una época anterior al diluvio, en la que seres espirituales angelicales llamados los hijos de Dios descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas. En el relato de Génesis 6:1 dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por mujeres a las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no va a permanecer para siempre contendiendo con el hombre, pues él es carne, y serán sus días 120 años. Es por eso que yo digo que si obedecemos a Dios y nos cuidamos, podemos llegar a vivir 120 años. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, el Señor retrasa su venida, imagínense. Estoy a la mitad del camino yo. Gloria a Dios. Amén. Los Nefilim eran gigantes, seres de apariencia humana y de tamaño y fuerza sobrenatural. Los relatos bíblicos generalmente los describen con una altura entre 2,4 y 4 metros. Este evento tuvo lugar antes del diluvio. De hecho, este fue uno de los principales propósitos del diluvio: aniquilar el linaje de los Nefilim antes que corrompiera o destruyera más bien toda la humanidad. Noé fue elegido no solo por su carácter de integridad, sino porque era perfecto. Lo vimos la vez anterior. También un hombre consagrado al Dios eterno. Amén. Amén. Él no se había corrompido. ¿Qué significa? Que aunque había una práctica de degeneración, él no se había corrompido. Y aquí es donde se inicia el conteo de 120 años, hasta que las aguas del diluvio van a cubrir la tierra. 120 años donde se predicó que venía un diluvio. Nunca había venido un diluvio. Era una locura para los que lo escuchaban, pero se cumplió. Amén. Sin embargo, después del diluvio, las escrituras afirman claramente que los Nefilim vuelven a aparecer. Génesis 6:4 dice: en aquellos días y también después, diga, en aquellos días y también después había Nefilim en la tierra, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y éstas les dieron hijos y fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero ¿cómo es posible si los Nefilim tenían que perecer en el diluvio? ¿Por qué aparecen otra vez? En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, libro de Deuteronomio, libro de Josué y primera y segunda de Samuel. Ahora lo que les voy a decir son 3 teorías. Amén. Una teoría es algo que los eruditos bíblicos creen basados en lo que están interpretando. Amén. Existen 3 teorías que son las principales para resolver este misterio. Número 1, una inundación localizada. Algunos creen que el diluvio de la época de Noé no cubrió todo el planeta. Los estudiosos denominan que esta teoría
se basa en que el diluvio fue una inundación local. Sostiene que el diluvio de Noé no fue un fenómeno que cubriera todo el mundo, sino solo la región de Oriente Medio. Eso es una teoría. Lo interesante es que es hecha por cristianos, ¿verdad? Y podrías preguntar, pero ¿acaso la Biblia no dice que abarcó todo el mundo? Los que defienden esta teoría argumentan que Noé o Moisés tal vez no conocían, solo conocían la región de Oriente Medio, y ellos lo consideraban que era el mundo entero. Amén. Para ser justos, existen otros dos casos en el Génesis, donde la palabra hebrea para tierra se usa para referirse a un territorio específico y no todo el planeta. Así que, si el diluvio se limitó únicamente a Oriente Medio, quizá podría haber habido gigantes que se fueron de Oriente Medio, entendiendo que Noé era siervo del Dios eterno y que lo que él estaba anunciando iba a suceder. Entonces, en otras palabras, se fueron de Oriente Medio y no fueron afectados. El doctor Michael Heiser, al igual que otros eruditos de renombre, compartió esta opinión. Sin embargo, uno de los principales propósitos del diluvio universal de Noé era exterminar a los Nefilim. Por lo tanto, el doctor y todos los que avalan esta teoría, en mi concepto, están errados. Amén. El diluvio tenía que ser lo suficientemente extenso para matar a todos. ¿Por qué se produjo? Porque ellos habían alterado el orden de la creación. Pero fue 120 años que duró la predicación. Existen otros relatos del gran diluvio que prácticamente todas las civilizaciones antiguas reportan. Por lo tanto, cuando vemos lo que dice la Biblia y vemos lo que dicen los escritos de las primeras civilizaciones como los sumerios, entendemos que hubo una inundación masiva en todo el planeta. Amén. Segunda teoría. Una de las esposas de uno de los hijos de Noé, posiblemente Cam, portaba la genética de los Nefilim. ¡Qué tremendo es esto! Esta otra teoría, bienvenidos. Sobre todo, como esta otra teoría nos habla o nos hace la pregunta: ¿cómo sobrevivieron los Nefilim? Pero qué respuesta más buena sería, porque entonces supongamos que la esposa de Cam, que fue el que conoció a su padre, ¿se acuerda que Noé levanta un altar y comienza a tomar vino? Y él dijo: el que vino a este mundo vino a tomar vino, sino ¿para qué vino? Y entonces se le subió el vino y se durmió. Y la Biblia dice que uno de sus hijos, llamado Cam, lo conoció, que en el significado de las palabras hebreas es como que lo violentó sexualmente o lo violó. Entonces supongamos que la esposa de él era una descendiente de los Nefilim, de una mezcla, y que entonces la genética Nefilim estaba en ella. Y entonces esta teoría enseña, por los eruditos bíblicos que lo creen, que por eso fue que él, al tener relación con su esposa y ella estar contaminada, posiblemente ella había estado con un Nefilim o era genéticamente, traía la herencia. ¿Me explico?
Entonces, al tener ella esta herencia, dicen los eruditos bíblicos de esta teoría, cuando ella se unió a Can, que fue maldecido, y su descendencia fue maldecida, cuando pasó eso, por ahí, diga por ahí, estaba el ADN y la mezcla. Y su linaje se transmitió hasta que una vez más volvió a haber gigantes en la tierra. Porque ella portaba los genes del Nefilim, latentes en su sangre después del diluvio, y esos genes se reactivaron. La doctora Laura Sánchez y Ryan Peterson comparten esta opinión, y según ellos existen datos científicos que sugieren que en los genes pueden permanecer inactivos y reactivarse genética de ancestros nuestros. Sus hallazgos están bien documentados en los libros Las raíces de la Reserva Federal y El juicio de los Nefilim. Sin embargo, esta teoría también niega el propósito fundamental del diluvio, que era la extinción del linaje de los Nefilim. Si algunos miembros de la familia de Noé llevaban consigo esos genes en el arca, entonces Dios, que todo lo sabe, ¿por qué lo permitió? ¿Para qué inundar el mundo conocido? Amén. Entonces, esta teoría tampoco yo la creo. Amén. Pero mi deber es enseñarle lo mejor posible. Y hay como 20 teorías. Pero yo saqué solamente la de los 3 que son eruditos cristianos. Amén. Porque si alguien que conoce la letra de la palabra cree algo, hay que prestarle atención. Amén. La tercera y última teoría, una segunda incursión. Esta teoría es de que los hijos de Dios o vigilantes descendieron y se reprodujeron con mujeres una vez más después del diluvio. Para eso tenemos una base en Génesis 6:4. En aquellos días había gigantes en la tierra y también después. Amén. Entonces está hablando, aquellos días hubo gigantes en la tierra y también después. ¿Después de qué? Del diluvio. Amén. ¿Y cómo sucedió? De la misma manera. Volvieron a aparecer hijos de Dios, que les expliqué la vez anterior, que son ángeles caídos, y volvieron a tener relación con mujeres, pero no en la cantidad como fue antes del diluvio. En una traducción bíblica dice, en aquellos días hubo gigantes en la tierra y también después, cuando los hijos de Dios se volvieron a unir a las hijas de los hombres. Amén. El argumento en contra de esta postura es que no tenemos un relato bíblico que indique cuándo ocurrió exactamente. ¿Por qué? Porque la primera transgresión o incursión angélico-espiritual fue en Génesis 6. Si los vigilantes lo intentaron de nuevo, no tenemos detalles cómo sucedió, pero de que se nos da la idea en Génesis 6, se nos da la idea, aunque no sepamos exactamente cuándo. Algunos podrían estarse preguntando, pero ¿por qué lo intentarían de nuevo si no funcionó la primera vez? Si Dios acababa de enviar un diluvio. Les recordamos a ustedes que Dios le dijo a Noé
que nunca más volvería a inundar el mundo con agua. Esto les pudo dar la confianza. Recuerde que lo que necesita un ángel caído para materializarse es la adoración. Es que crean en él, porque son falsos dioses. Amén. Y sabemos por la historia conocida en la Escritura y la historia universal, sabemos que siempre todas las culturas han adorado a dioses que no eran el Dios de Israel. Amén. Entonces esto es algo excepcional. Y seguramente el mundo demoníaco se preparó. Entonces la pregunta del millón es, ¿pero por qué? Porque ahora Dios, diga, ahora Dios, que había hablado de una guerra de simientes, estaba levantando a su pueblo. Y de entre su pueblo se iba a levantar uno que iba a derrotar a los gigantes. Era un tipo de Cristo. Recuerde que fue en la cruz donde él exhibió públicamente a los principados y potestades. Y eso hay que entenderlo, mi amado pastor Jimmy, porque realmente una cosa es lo que sucedió en el Calvario y otra cosa es lo que sucedió en el centro de la tierra, pero ese es otro tema. Pero yo recuerdo que mi padre, el apóstol, nos hablaba de eso. Es que tenemos que entender los niveles de la batalla. Amén. Entonces, esta teoría es quizá la que debemos aceptar, mis amados. ¿Por qué? Porque esto nos da puerta a creer que podrían volver a hacerlo en el último tiempo. Amén. Que una incursión ocurrió en otro tiempo y que hoy día puede volver a suceder. Esta es una idea común entre los maestros de profecías bíblicas y expertos en la escatología bíblica. Y Jesús dijo en Mateo 24:37, como fueron los días de Noé, así será en los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Las palabras de nuestro Señor y Salvador se refieren a un tiempo de ceguera espiritual, de corrupción en la humanidad y una perdición total. Es una señal de las circunstancias del mundo justo antes del regreso de Cristo y la transgresión angelical igual a Génesis 6, incluyendo la manifestación, la mezcla de los seres caídos divinos con los hombres. Esto es posible. Y si nosotros le prestamos atención a lo que la palabra nos enseña en el sueño de Nabucodonosor, cuando él tuvo la visión de noche de la gran estatua que representaba todos los imperios mundiales, en el capítulo 2 y verso 33 del libro de Daniel dice: sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Los pies de la estatua aluden al hemífero imperio del anticristo. Cuando Daniel interpreta el sueño, hace este comentario al respecto en el verso 41.
Y como viste los pies y los dedos en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, así será un reino dividido, pero tendrá algo de la firmeza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro blanco. Y como sus dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro, así será el reino, una parte fuerte y una parte frágil. Entonces dice, como viste el hierro mezclado, diga, mezclado, con el barro blando, así se mezclará en matrimonio. Pero no se mantendrán unidos, así como el hierro no se puede mezclar con el barro. El uso repetido de las palabras mezclar implica una función forzada de dos cosas disímiles, como un ser angelical y un ser humano. Observamos esta extraña mezcla en las palabras y se mezclan, pero no se unirán. Diga, se mezclan, pero no se unirán. La palabra barro viene de una raíz aramea que significa hecho del polvo. La palabra que se tradujo para alianzas es del hebreo, que significa será, semilla, simiente o semen. Entonces la traducción de Daniel 2:43 sería así, sería esta: así como viste el hierro mezclado en el barro, se mezclarán con la semilla, la simiente humana, pero no se podrán unir el uno al otro, como el hierro no se puede mezclar con el barro. Esto es extremadamente sugestivo, visto a la luz de la advertencia de Jesús. ¿Por qué nuestro Señor advierte? Porque va a haber una mezcla. Diga, va a haber una mezcla. Yo no sé si usted ve noticias, pero hoy en día en Japón venden robots humanoides que son los que manejan los taxis o los Uber, son los que cocinan, son los que hacen trabajos en tiendas, en factorías, porque ya en ese país, en esa potencia, están quitando ya las labores de trabajo del ser humano y lo están cambiando por androides. También tienen un ejército que es totalmente cibernético. Amén. Yo no sé si usted ve noticias, pero según algunos, hay soldados en ciertos ejércitos, comenzando con el de Israel, que están siendo alterados genéticamente. ¿Para qué? Para darle la visión de un animal, para que puedan ver de noche, para que puedan resistir estar más tiempo en el agua, para que tengan una fuerza multiplicada, creo que son 100 veces como una hormiga. Y no es ficción, no estoy hablando de los Avengers, estoy hablando de estudios científicos y alteraciones que están buscando hacer científicos de los ejércitos de las naciones enemigas en un conflicto bélico contra Japón. Así que la historia del Capitán América no es una ficción, pero recuerde que todo el sistema Satanás lo gobierna, y entonces él hace que parezca una ficción lo que pudiera suceder. Amén. Entonces, ¿quiénes son exactamente los que se mezclan con la semilla humana? ¿Podría ser esto alguna clave para sugerirnos el regreso de una invasión genética como en Génesis 6? ¿Serán los extraterrestres que se manifestarán un día diciendo somos los dioses creadores? Recuerde que por eso comenzamos este estudio, por esa noticia que ha sacudido el mundo cristiano.
¿Será que van a haber mezclas híbridas? ¿Será que los científicos que están experimentando hoy en día van a poder crear superhumanos? ¿Acaso el incremento de la aparición de los ovnis no es parte del plan demoníaco orquestado para preparar el terreno político del anticristo? Todo esto nos pone a pensar el significado y potencial del pasaje de Daniel y sus implicaciones para el futuro gobierno mundial, que dice que comenzará en el 2030. No sé si es que usted ve noticia. Además se dice que se mezclarán en el matrimonio, lo que recuerda a como los hijos de Dios tomaron esposas. ¿Qué significa? Que van a haber alianzas. Recuerdo haber visto un video casualmente de ese país, donde hay hombres que hoy en día compran un androide y con una piel falsa le construyen la mujer ideal para él. Si él está enamorado de Angelina Jolie, le construyen a Angelina Jolie. Si él está enamorado de quien sea, el ideal para él, igual mujeres. Y entonces esas máquinas van a vivir para agradar a esa persona, solo que no son personas. Eso está ocurriendo en el país de China. Entonces, qué tremendo. Porque esas máquinas, al ser materiales, pueden ser la perfecta excusa de los impuros, los demonios, los espíritus que se meten hoy día dentro de estatuas que se vuelven asideros. Y por eso que hoy en día hay una serie de videos donde usted ve aquella imagen que mueve los ojos o se baja o levanta las manos, y hay una serie de videos, y hay unos que sí son alterados con inteligencia artificial y todo lo que usted quiera, pero hay otros. ¿Por qué? Porque siempre los demonios lo hicieron. Detrás de cada imagen hay un demonio. ¿Será que no puede, en este movimiento que se está dando con el avance de la tecnología que hay en algunos lugares, espíritus demoníacos meterse a esos lugares? Si se meten hasta en un vaso de agua, si se meten en una cadena, si se pueden meter en un anillo, se meten en estatuas de idolatría. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, qué importante es que entendamos que la teoría de la incursión es la que yo pienso que puede ser la verdad. ¿Por qué? Porque Eclesiastés 1:9 dice: lo que fue, será, y lo que ha sido hecho, eso se hará, y nada hay nuevo bajo el sol. Este término utilizado original en el hebreo se refiere tradicionalmente a una declaración del rey Salomón que significa, el rey Salomón enseñaba de que Dios era el maestro, era el orador, era el que reunía a la asamblea para enseñar. Amén. Yo no sé si ustedes saben, pero en el hebreo la enseñanza de Salomón es muy diferente. Amén. Y lo que fue se leería así: Ma She Aha, que significa literalmente lo que fue hecho será lo mismo. Diga conmigo: Ma She Aha. Eso significa. Amén. El verbo hebreo para hacer o existir aquí indica que la historia de la humanidad tiene un patrón cíclico de repetición de acontecimientos. Nada nuevo.
Ei Kol Shadash. Literalmente dice, no habrá nada nuevo. El concepto nuevo de Shadash se limita estrictamente a lo que está debajo del sol. Tashat Hashemesh, es decir, el ámbito natural, terreno, temporal y físico. Entonces, qué importante es que entendamos este principio. Amén. Porque Jesús dijo claramente en Mateo 24:4, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. 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 ¿Por qué? Porque iniciamos esta serie de enseñanzas con un pensamiento. Viene el gran engaño a la humanidad. En Mateo 24 dice, se levantarán falsos cristos, eso ha pasado. Se levantarán falsos profetas, eso ha pasado. Habrán grandes señales y prodigios, eso ha pasado. De tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Entonces las tinieblas incrementan tinieblas y oscuridad, porque es el tiempo para ellos. No es que sean poderosos, Josué. Y entonces la palabra engaño viene del griego apate, que significa engaño, engañoso, error, sutileza. También la palabra apatao, que es incierto, hacer trampa, engañar. Y el griego doblos, que significa señuelo, truco, camada, acechanza, mentira. Entonces, la palabra nos enseña que hay 5 engaños, a los cuales la iglesia se ha enfrentado en todas las generaciones. Amén. Yo creo que de estos 5 engaños, que ya le voy a decir cuáles son, la iglesia se ha enfrentado desde el principio. Sin embargo, hoy hay un incremento mayor. El engaño de las riquezas. El joven rico guardó la ley, pero cuando le dijeron que diera de lo que tenía, no pudo. Amén. Perdió un llamado a ser apóstol. El engaño de las pasiones. Cuando alguien sabe que lo que está practicando es un pecado, pero él dice que no, y que Dios lo entiende y que Dios lo perdona. Amén. Entonces no somete su pasión y se aparta, sino que vive en esa pasión. Adulterio, fornicación, mentira, robo, chisme, hipocresía, taca, 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 taca. Tercero, el engaño del pecado. El engaño del pecado es peligroso porque es cuando se justifica lo que Dios no justifica. Amén. Y la Biblia enseña tristemente que hay cierta gente que hay que tenerla como de lejos. Amén. Yo estaba estudiando eso un día de esto. Dije, Señor, ayúdame, porque mi carácter es de amar a todos. Pero la palabra enseña que después de 3 veces hay que echarlos y no recibirlos más, porque si no participan del pecado de ellos. Amén. Entonces el engaño del pecado es cuando se cauteriza la conciencia. Cuando ya usted no es consciente de que aquello hiere a Dios, y en lugar de ser de bendición, y por eso grita todos los días, porque él cree que eso es autoridad. Amén. El engaño de la iniquidad. El engaño de la iniquidad es la seducción de la serpiente para caer en apostasías, doctrinas de demonios,
doctrinas de hombres, religiosidad, apatía. El engaño de la iniquidad lo que hace es que asfixia a la iglesia, no la puede matar porque la iniquidad no le dio la vida, pero aprisiona a la iglesia. Y finalmente el gran engaño que tiene que ver con una incursión, una mezcla y una manifestación. Este gran engaño significa que la información intelectual y científica estará saturada de mensajes subliminales para programar el subconsciente. En Lucas 21:26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué pasaría si esta descalificación de videos que acreditan que hay existencia de vehículos no humanos y los videos que ya están sacando de seres no humanos? ¿Qué pasa si un ser de esos es presentado, como lo hizo el presidente Donald Trump hace poco, que caminó con alguien vestido de extraterrestre y todos los generales? Y fue como algo risible, pero ¿y si están mandando un mensaje subliminal? ¿Por qué? Porque el sistema le pertenece a las tinieblas. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Mi generación fue programada para la ciencia ficción. La generación de algunos de ustedes que están en los 30 años fueron programados para el ocultismo, porque eso era lo que había en la televisión. Hoy en día la generación joven como esta niña está siendo programada para la manifestación de lo sobrenatural. Entonces, esta palabra de Jesús es muy fuerte, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué necesitamos, mis amados? Recuerde que yo le he dado 3 teorías esta tarde, pero yo me inclino a creer la tercera. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo, Catita, hija mía, cómo poder vencer? ¿Cómo poder sobrevivir en un mundo que va caminando en un plan profético que viene de parte del reino de Dios, pero que en ese plan profético Dios le permite a las tinieblas incrementar su poder y su maldad? ¿Cómo? La respuesta es un precioso don llamado discernimiento espiritual. Porque el don de discernimiento, primero que nada, es un don que reparte el Espíritu Santo como Él quiere, a quien Él quiere. Pero de los 9 dones del Espíritu Santo, es el único don que se desarrolla por el conocimiento revelado de la palabra. Un ejemplo: la gente sabe que debe congregar, pero no son fieles en eso. La gente sabe que debe orar, no son fieles. La gente sabe que debe ayunar, no son fieles. La gente sabe que darle a Dios es lo correcto, pero no son fieles en eso. Entonces, saben aquí, en la cabezota, pero no lo tienen revelado en el Espíritu. Porque cuando usted tiene revelado que orar es algo que Dios quiere, entonces usted lo va a hacer. Cuando usted tiene revelado que usted necesita por lo menos ayunar una vez por semana, en un ayuno secreto como Jesús lo indica, porque usted necesita
someter la carne, porque la carne se va a levantar. Cuando usted tiene revelado que darle a Dios es lo primero, usted le da a Dios, así se quede sin comer. Cuando usted tiene revelado que usted tiene que congregar, usted no falta, se queda lo que se queda. Pero cuando usted lo sabe y no lo tiene revelado, entonces usted hace lo que mejor le parece. Amén. Entonces, vuelva a ver a su hermano y sonríale y dígale: discernimiento espiritual. Es el único de los 9 dones del Espíritu Santo que se desarrolla por el conocimiento revelado de la palabra. La Biblia de las Américas dice en Proverbios 16:2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová sondea, escanea, pesa los espíritus. También dice la palabra en 1 de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces han salido falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas y falsos hermanos. Porque la cizaña y el trigo crecen juntos, como puso en el grupo la pastora Yemori. A ver si lo leyeron, porque estaba muy bueno. Yo dije: qué bueno está bella, no lo puedo publicar yo porque sería robar. ¿Ah? Entonces aquí se nos hace un reto: hay que probar los espíritus. Usted que tiene la maña de andar abrazando a todo el mundo, donde lo conoce: ay, yo soy cristiano y yo también. Y ya lo está abrazando y tomando café. Tenga cuidado. Usted que tiene esa maña que le gusta andar orando por todo el mundo y andar poniendo manos, tenga cuidado que no se le pase un chamuco de alguien. Porque hay gente que para ellos Dios me cuida. No, si usted se va a hacer algo que Dios no lo envió, créame que se lo dice a alguien que conoce la batalla espiritual, no de un libro, sino porque la ha vivido y sabe que si Dios a usted lo envía, Dios a usted lo cuida. Pero si usted se va a meter porque usted quiere, usted sale reventado. Ay, no, es que Dios está conmigo. Conozco a alguien que se fue a hacer algo sin permiso. Una profeta. Nada le costaba a ella llegar y decirle a su autoridad. Pero se fue. Se fue a hacerlo oculto. Y andaba con la hija en el carro. Se bajó en un puente e hizo un acto profético de guerra espiritual. Pero nunca notificó a su autoridad. A los días, su hija se suicidó en ese mismo puente. Un día me dice: usted que caminaba con Bonilla, dígame qué pasó. Y le digo yo: lo que usted hizo, ¿usted pidió permiso? ¿Usted avisó? No, porque no quise molestar. Pero usted entiende cómo es el orden. Sí, pero digo yo: fuiste con alguien que no estaba preparado. Porque ustedes creen que yo no los he metido en guerra. Cuando me fui a ungir, fui solo al final. Hay que discernir. Y discernir los espíritus no es ponerse a ver así: uy, Josué, le veo algo raro. Uy, Amy, tiene el pelo parado. No. Es conocer la palabra, de cómo actúa un ministro de Dios, de cómo actúa un verdadero hijo de Dios. Es saber si el que está a la par es una cizañota o un hijo verdadero, un trigote.
¿Por qué? Porque Dios una vez más nos advierte la importancia de discernir espiritualmente. Discernir quiere decir hacer una distinción clara. ¿Por qué? Porque el discernimiento espiritual no es andar viendo solamente las tinieblas en el ámbito espiritual y saber si hay un espíritu de brujo, un espíritu de un muerto, que es un espíritu de los que habitan con la muerte, de esos que a veces han querido meterse a mi casa, pero que yo siempre los saco. Amén. Si es un espíritu de herencia, de maldición ancestral, si es la táctica 28 que el diablo le mandó a alguien, no es solamente eso, es también saber discernir los ambientes espirituales donde Dios está. La profeta Martita entró la semana pasada aquí y me dijo en un momento, papi Ale, este ambiente espiritual que hay aquí está lindo, está lindo. Y yo le dije, es que he adorado, porque Dios me dijo que adorara para limpiar este lugar. Amén. Digo, yo lo he hecho solo, porque nadie viene. Y ella me dijo, sí, pero se siente. Hoy mientras yo adoro aquí, o a veces en mi casa les mando que adoren los viernes, no sé si lo estarán haciendo. Yo estoy cumpliendo con lo que a mí Dios me dice. ¿Verdad? Si usted anda en sus cosas, pues después a mí no me pregunte por qué. ¿Por qué estamos adorando? Porque la maldad se está incrementando. Es hacer una distinción clara del ámbito espiritual de Dios y el ámbito espiritual de las tinieblas. Es entender que los espíritus poneros de maldad, de daño, de vicio, atacan. Hay una serie de principados, potestades y gobernadores que están en las esferas celestes, pero hay espíritus inmundos y hay demonios que trabajan con legalidad por maldiciones, cultura de pecado, repetición de pecado de una generación a otra, idolatría y cuantas cosas más. Póngase sobre esos pies y no haga cara de regañado cuando yo exhorto. Levante sus manos. Y diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, recibo tu palabra como una semilla incorruptible que es sembrada en mi vida, en mi corazón. Señor, entiendo que los acontecimientos del diario vivir me muestran el cumplimiento de tu palabra. Por lo tanto, Señor, hazme entender. Dame don de discernimiento para que yo tenga una visión clara, profética, apostólica de la situación real que gobierna el mundo, que gobierna Latinoamérica, que gobierna esta nación donde me has hecho habitar. Señor, que yo tenga una visión clara donde vivo, donde trabajo, donde tengo relaciones interpersonales con otras personas que quizá no son hijos de Dios. Porque tu palabra dice que estoy en el mundo, pero no pertenezco al sistema del mundo. Levante sus manos y diga, no, levante sus manos y reciba. Reciba.
soplo el Espíritu Santo sobre ustedes y los que nos ven, para que, si usted lo anhela de verdad, Él active discernimiento espiritual. Como padres, como madres, como hermanos, como personas que trabajan, como hijos de Dios que sirven, como ministros de Dios, como empresarios, los que tienen sus negocios. Tú necesitas urgentemente el discernimiento. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Amén. Amén.